Ya van. Muy buenos días. Hoy es 17 de febrero del 2021. Le damos la más cordial de las bienvenidas a toda nuestra distinguida audiencia a la emisión del día de hoy del programa Bajo la Lupa de Ambientarte Radio. El día de hoy vamos a estar tratando un tema bastante importante para la comunidad bosuna, especialmente para las personas que tienen que ver con el arte, la agricultura urbana y muchas cosas más. En primer plano nos acompaña Juan Diego Jaramillo, con quien vamos a estar dialogando. Él nos va a explicar, nos va a contar cuál es la dinámica que se va a estar realizando, cómo se pueden inscribir y todo lo demás. Juan Diego, bienvenido a Ambientarte Radio y al programa Bajo la Lupa. Gracias. Buenos días, ¿cómo han estado? Un gusto estar acá. Bueno, Juan Diego, ¿qué proyecto es el que le vamos a presentar hoy a la comunidad, a la audiencia? Mira, yo soy Juan Diego, trabajo en la línea de sostenibilidad del ecosistema artístico de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes y de Artes, en el componente de gestión y conocimiento. En este momento, en una acción que tenemos junto a la Corporación Sumondraco, estamos trabajando en un proyecto que llama Proyecto La Semilla, Sostenibilidad, Arte y Memoria Rural de Bogotá. Estamos trabajando esto con dos líneas de artes, que es la que te digo que es sostenibilidad y reactivación del ecosistema, y la línea de arte y memoria sin fronteras también del Instituto Distrital de las Artes. Digamos que como apostándole a una demanda que venía teniendo el sector rural y campesino de la ciudad, que solían estar como alejados de las convocatorias de cultura y de los procesos de participación en cultura y artes, sobre todo las comunidades campesinas y rurales. Pues empezamos como un sondeo, digamos, una extensa cartografía para crear como una suerte de conocimiento profundo de las prácticas artísticas y culturales rurales en Bogotá. Entonces, digamos que esta primera etapa responde a esa necesidad de incluir a estos agentes que no estaban como en el core, en el centro de la política cultural y artística de Bogotá. Entonces, digamos, la primera etapa de este proyecto es eso, es una cartografía social profunda para ver todo lo que se produce a nivel artístico y cultural en las comunidades campesinas y rurales. De allí, como que de una vez podamos tener este conocimiento y este sondeo en las distintas localidades que tienen frontera urbano-rural o rural, porque digamos que Bogotá gran parte es rural y no siempre está como en el mapa de las instituciones. Entonces, una vez como tengamos ese mapa completo, empezamos a crear, que es una de las apuestas de Artes, una red de trabajo y circuitos de intercambio para la transferencia de conocimiento y para la creación de proyectos con impacto en estas áreas rurales. Digamos que a grandes rasgos ese es el proyecto, y también espera, como en algún momento apenas pasemos estos laboratorios de intercambio de conocimiento, de transferencia de conocimiento específicamente, poder hacer algunas muestras de circulación, pero esta es como el abrebocas para seguir haciendo becas y trabajo conjunto con las comunidades rurales y campesinas de las localidades de Bogotá. Muy bien, Juan Diego. Marco ya está en línea con nosotros. Vamos a permitirle que él se presente, que nos cuente cuál es la labor de Sumundraco, una organización bosuna en todo este proyecto. Marco, muy buenos días. Bienvenido a Ambientarte Radio, al programa Bajo la Lupa. Muy buenos días a ti y a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación, por el espacio que nos brindan, tanto a nosotros como a Lidartes, para presentar este proyecto. Sumundraco es una organización de base popular, nacida, criada y pelechada, que es una palabra que en estos días he vuelto a recuperar en el contacto con la ruralidad, en Bosa, que ha tenido una experiencia de trabajo, como digo, en las artes, la cultura, la educación en Bogotá y también a nivel nacional. Hemos estado trabajando en diversos proyectos, incluso proyectos noveles que nacen. Este es uno
el otro proyecto, digamos, en el que acompañamos su nacimiento y su consolidación, esto el proyecto que hoy se conoce como CREA, que antes fue CLAN, más popular como 40 por 40, ahí estuvimos junto a otro poconón de organizaciones de base popular acompañando eso también, y por eso estamos en este proyecto. Hemos acompañado iniciativas en diversos campos del país, acompañando y haciendo una investigación sobre dos temas fundamentales, que son las festividades campesinas y populares de nuestro país y las músicas populares, sobre todo de los ejes, porque hoy en día tenemos ya desde hace unos 20 años, sino que no se ha difundido mucho, una sectorización de músicas un poco diferente que va más allá de esa regionalización estática de 5 regiones. Entonces, digamos, aquí son unos ejes que uno de ellos en los que me he podido mover casi que recorriéndolo palmo a palmo ha sido el de músicas campesinas de Santander, Boyacá, Cundinamarca, y el otro músicas del Cauca, con las flautas y tambores, que son sobre todo las andinas del Cauca, en contacto con esto. Esta iniciativa y este proyecto pues nos pone de cara a una realidad que yo ya había vislumbrado con otros compañeros también, de cara a que se piensa en un campesino estándar en el país. Y por ejemplo en Bogotá hay campesinos. En el Plan Nacional de Música con el que trabajé unos 5 o 6 años, se pensaba que Bogotá era una de las ideas que decía ahorita Juan Diego, que Bogotá es una urbe, que no hay campesinos, que aquí no hay borde, que aquí no hay, no, y todo lo contrario, sí hay, es más, ya que no estuve del comienzo, pero la mayor extensión de Bogotá es rural. Por territorio, Bogotá es más grande lo rural que lo urbano. Entonces, grosso modo, esos somos. Yo soy músico de profesión y maestro, investigador también. No, la pinta nos dice todo. Músico, maestro. No sé, con Marco habríamos tenido la oportunidad de cruzarnos en alguna oportunidad, valga la redundancia. Marco, ¿qué tanto territorio es rural en Bosa? Desafortunadamente ahorita ninguno. O sea, Ninguno. ya queda muy poco territorio rural. No, o sea, legalmente, legalmente ya no hay. Digamos que por aspectos geográficos y de características territoriales, quedan dos sectores, que es el de Bosatama y una parte de San Bernardino, que tienen la característica de ruralidad, pero no están calificados como ruralidad, que uno es la frontera con Soacha, Sí, pues que ya no es frontera porque ya pues ya se unieron, ¿no? Ciudad, sí, Ciudad Verde se unió con toda la parte de San Pedro y de todo ese sector de Bosa, entonces, y legalmente también acaban el Cabildo asumir que no hay territorio rural, sino una parte que les concedieron a ellos, pero esa parte también ya se urbanizó, que es la parte ancestral de San Bernardino. Donde está el cabildo. Juan, Ajá. ¿cómo es ese encuentro con su Mundraco para empezar a trabajar este proyecto? ¿Cómo se relacionaron? ¿Qué tuvieron que hacer para poder echar adelante todo lo que tiene que ver con este plan Semilla? Bueno, pues nosotros casi desde que nos fundamos tenemos una relación con las organizaciones culturales y con las entidades culturales de la ciudad, porque pues sí han sido desde hace unos 15 años un punto de referencia y de apoyo para muchas organizaciones. Nosotros por allá en 2004, 2005, cuando incluso el IDARTES no existía, sino todavía estaba el IDST, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo era que se llamaba, empezamos a trabajar y a aprender en esa época, pues se aprendía de manera silvestre el tema de la gestión, todavía no había pensums de gestión ni de diplomados, ni de carreras, ni esas cosas, entonces empezamos algunos amigos, pues dentro de las nuevas corrientes políticas que llegaron y remozaron hace unos 20 años las alcaldías, algunos conocidos fueron quedando y fueron creando esa plataforma y esa manera de no escoger proyectos, así tú eres mi amigo Ana, sino que crearon la plataforma de convocatorias. Y en esas maneras de convocatoria nos fuimos aprendiendo unos de los otros y fuimos participando tanto de los consejos como de las convocatorias, y desde esa época empezamos a formular proyectos desde la necesidad de la comunidad. Entonces, primeramente iniciamos una escuela que aún sostenemos a pesar de lo duro de la pandemia en Bosa, una escuela de carácter popular de música apoyada en un colegio.
pero el colegio pues presta las instalaciones, pero toda la iniciativa la hemos hecho nosotros. En esa época, en 2005, empezó el proyecto de apoyos concertados, aplicamos y fuimos ganadores de apoyos concertados desde 2005 hasta 2012, seguidos todos los años. Como digo, aprendiendo también de los otros compañeros que iban aplicando. Creamos la mesa de formación artística del distrito en 2007. Participamos en el movimiento que en 2012 finalmente desembocó en todo el proyecto que yo hablaba de CREA o CLAN o Proyecto 40x40. Y hemos hecho como también una de nuestras particularidades trabajar con niños. Hemos también aportado muchísimo a la política de primera infancia y de formación artística de niños. En 2013 hicimos el encuentro latinoamericano de la canción infantil. Estuvieron 14 países ahí, aquí en Bogotá, hablando, presentándose acerca de la canción infantil. También con el Ministerio de Cultura hemos trabajado sobre música, sobre cultura, sobre músicas juveniles también, porque en Bosa las músicas juveniles son muy importantes. Lo que es el rock y el hip hop son cosas muy importantes, músicas muy importantes. Entonces, esa experiencia hace que apliquemos a este proyecto, que nos presentemos a la convocatoria, también porque parte de nosotros hay una nueva tendencia que ya me imagino que adelante la mencionaremos, de que hay muchas personas de diferentes campos que están cansados de la urbe y van buscando espacios en lo rural. Varios compañeros desde hace 5 años migraron de la ciudad de Bosa a la vereda Alberjón, y allí están adelantando algunos procesos artísticos y culturales y agrícolas alternativos también. Entonces, digamos, la experiencia con este nuevo perfil y con toda la experiencia que llevamos antes nos permitió presentarnos a esta convocatoria que se hizo a través de SECOP, Sí. y de la cual fuimos pues seleccionados para realizarla. Ok. Bueno, en medio de todo esto y con todos estos proyectos culturales que están involucrando ya lo poco que queda de ruralidad en Bogotá, es como una luz al final del túnel en medio de la crisis que ha generado la pandemia por el COVID-19. ¿Qué se requiere para inscribirse en este proyecto? ¿Qué grupos pueden participar? ¿Qué clase de personas? ¿Personas naturales, jurídicas? ¿Qué grupos? ¿Con qué experiencia? ¿Cómo va a ser esa metodología? Ya, pues lo primero que hay que decir es que este es una prueba inicial de más que de este proyecto, de un programa que como Juan nos pueda a profundizar un poco más en eso, de un programa y una política que viene adelantando Vidartes, que en este empezamos a mirar cómo son esas formas de llegar a los campesinos. Entonces, digamos que la convocatoria ya está cerrada en este momento, y hemos encontrado pues como luces acerca de qué hicimos y cómo se debería hacer esa convocatoria, ¿cierto? Entonces, antier salió la convocatoria de becas y estímulos del IDARTES, ¿cierto? Y ahí hay unos formularios, unas maneras de presentarse que son, digamos, de cierta manera pesadas, o sea, incluso para los pobladores urbanos, porque hay que llenar unos formularios extensos, tener muy buena conectividad, saber escribir, hacer una cantidad de cosas para cumplir los requisitos que pide la convocatoria. Esta convocatoria, hablando con Daniel, uno de los orientadores misionales del IDARTES, decíamos, bueno, aunque hay campesinos que es probable que lo puedan hacer, porque los campesinos tampoco es que estén y no puedan, pero sí les faltan muchos recursos tecnológicos sobre todo, pues tenemos que facilitar esa inscripción. Entonces, abarcamos un gran espectro de posibilidades, desde el que puedes llenar el formulario de plataforma electrónica, llámese Google, llámese como se llame, desde el que puede escribir una página en Word y decir, este es mi proyecto, hasta otros campesinos que laboran diariamente la tierra, pero que luego salen a hacer arte, salen a hacer cultura. Entonces que ellos nos narraran sus proyectos, que nos dijeran, los llamamos telefónicamente los asistíamos para llenar esos requisitos de descripción o de llenar los formularios.
No ha sido fácil, no ha sido fácil porque, por ejemplo, hay campesinos que nos pasó, dejan el celular en la casa porque solo tienen ese celular y se van a su labor. Entonces uno llama y contesta al niño. ¿Sí? No, mi papá llega a las 4, llega a las 5, llámelo a esa hora para que pues, le pueda llenar los datos que tiene. Entonces, digamos, los únicos requisitos, digamos, que sin ellos no se podía, sobre todo iniciativas y experiencias que involucraran colectivos, grupos, que no fueran experiencias individuales, propuestas individuales, de gente que también, como digo, se va a la ruralidad y pues es ella sola, un gran artista puede ser, y que está ahí solo en la ruralidad y que no se relaciona con nadie, sino que fueran de redes, lo que dijo Juan hace un momento, que nos conectaran, que nos comunicaran como sector, como grupo poblacional, como artistas, como culturales. Claro que sí. Juan, cuéntenos. Hay algo ahí, pues, como para complementar lo que dice Marco, es que una de las apuestas de IDARTES y de nuestras líneas, digamos la línea de sostenibilidad y la línea de arte y memoria sin fronteras, es que entendemos que no todo cabe bajo la de moda sombrilla de la industria cultural y creativa. Entonces nuestra apuesta de sostenibilidad es un poco más amplia que la sostenibilidad económica o industrial, digamos, para ponerlo en términos de la industria. Entonces creemos que sostenibilidad también es social, es ambiental, es cultural y reconocemos que en los colectivos hay un, digamos, capital social amplio que hay que empezar a trabajar o a acompañar. Nosotros no vamos a enseñar nada ni a llevar nada que no exista, porque esos colectivos tienen mucha experiencia trabajando comunitariamente y trabajando con su gente y para su gente y como articulando un montón de valores comunitarios que no tienen un valor comercial, pero que sin ellos el barrio, en la vida del barrio o en la vereda sería más difícil. Entonces digamos que ese valor hay que empezar a reconocerlo y el trabajo es un poco empezar a transferir estos conocimientos. Hay una apuesta muy interesante por crear circuitos, porque una de las complicaciones de los rurales que nos lo ha contado Marco mucho es que son muy alejados entre sí y no se conoce. Los de Sumapaz no saben lo que están haciendo los del Verjón y así, como poniendo ejemplos extremos, pero son muy aislados. Entonces, empezar a intentar hacer unos circuitos de intercambio, de transferencias, de nuevas prácticas rurales, porque lo otro es que, claro, por un lado reconocemos que hay un montón de prácticas tradicionales, pero también empezamos a ver que por ser campo no quiere decir que no hay otras prácticas artísticas y culturales distintas. Todo esto está emergiendo allí. Yo recuerdo hace unos años, incluso en USME había un colectivo de parkour rural que se llamaba la Flora Parkour, creo, la Flora USME, que no me acuerdo cómo se llamaba el colectivo exactamente, pero era en la Flora, y era claro, como que rompía un poco los esquemas de lo que se entiende por campesino. Entonces empezar a darle cabida a todos estos espacios y también a romper el estereotipo del rural como para llenarlo de vitalidad y de redes de trabajo. Entonces ahí entramos nosotros para poder ayudar a suscitar estos laboratorios de intercambio y de trabajo y conectarlo con un montón de experiencias más de la ciudad y de sus bordes. Ok. Marco hace un momento nos mencionaba que esto es un proyecto, es un aprendizaje. Estamos llevando la experiencia, ejemplo, de Sumundraco a la experiencia, juntar con las experiencias que tienen, digamos, los colectivos en el Verjón, los colectivos que tienen en Sumapaz. Ese aprendizaje lo tenemos todos en las diferentes, en las diferentes partes, en los diferentes espacios donde estamos trabajando, donde estamos ejerciendo. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Marco, de usted? Sabemos que pues, el Mundraco tiene un bagaje, un buen camino recorrido aquí en Bosa y a nivel distrital, y no sé si también a nivel nacional. ¿Cómo ha sido esa experiencia suya, salir a lo rural? Ejemplo, Sumapaz o la vereda del Verjón, como lo nombraba Juan Diego hace un momento. ¿Qué aprendizaje ha traído usted para su organización en medio de este proyecto, La Semilla? Bueno, digamos que lo primero que uno vuelve y reconfirma es eso que algún filósofo de esta época nos diría, lo complejo, ¿no? Lo complejo, Sí. ¿no? Precisamente Juan hablaba de eso, ¿no? Uno tiene un estereotipo de campesino aquí en la cabeza y se queda con ese campesino en la cabeza y reconfirmar que no, que el campesino también es diverso,
incluso en la misma vereda, en el mismo sector, hay diferencias y que hay una serie de campesinos, un conjunto de campesinos que son jóvenes, que hay jóvenes campesinos. Entonces es entrar más bien, más que, bueno, voy a compartir, sobre todo voy a aprender mucho porque lo que uno hace es como aprender de ellos bastante, las maneras, por ejemplo, han sucedido cosas y han salido frases muy, muy importantes ahí. Los compañeros de Sumo que están en el Verjón, cuando llegamos a Usme con unos con unos campesinos de la Requilina, el primer tema que surgió casi que espontáneamente antes de hacer la cartografía entre ellos fue la papa, o sea, ahí mismo, y usted siembra papa, sí, yo también, y cuánto sacó, y no sé qué, o sea, como que unos temas así que uno dice, oiga, yo de urbano jamás hubiera ¿Se hubiera no, imaginado? ese es mi tema, porque, ¿sí? Y Alberja, ¿cómo le va con...? No, no, Alberja sí, por aquí se quema mucho. No, es que la helada, aquí hay mucha helada. Y no, allí lo que hay es granizadas. Entonces ellos empezaron a hablar de otras cosas que uno dice, ve, yo jamás tengo en cuenta esto. Y cuando una cosa que tiene bonita el proyecto es también que, por ejemplo, si vamos a un lugar a hacer la cartografía o el evento que vamos a hacer, el refrigerio lo hacen ahí en ese sector. O sea, no vamos a comprar refrigerio en una gran superficie para llevarles juguito de cajita y esas cosas, sino que le decimos a la comunidad, hombre, pues ustedes aquí tienen una tradición también. Entonces, por ejemplo, nos dieron un sándwich con lechuga cultivada ahí. Y empezaron a hablar de la lechuga, ¿no? Que esta lechuga sí es orgánica, que esta es la que saca la señora no sé dónde allí y la estamos regando con agua de no sé qué, porque la lechuga de Funza y la lechuga de no sé dónde. Entonces uno empieza a decir, oiga, la comida que yo me como diariamente, pues primero me la están surtiendo aquí casi que mucha, el tomate, una cantidad de cosas, y cómo es yo cuando me pregunto por lo que como, ¿cierto? Ellos no se preguntan por lo que comen porque casi que lo que comen lo tienen ahí, entonces ese ha sido un aprendizaje muy lindo, además de, por ejemplo, recordar, yo ya había estado recorriendo la parte sur de la ruralidad en Bogotá hace unos 15 años en un proyecto con acueducto, y me tocó caminarme literal, caminar las veredas de Ciudad Bolívar y Usme. Esta vez encontrar cambios, encontrar qué ha cambiado, pero qué cosas se conservan también. Entonces pasar de Pasquilla a Olarte por un camino, bueno, ya es una carretera, pero en aquella época era un camino y ahora ya hay una carretera ahí. Y encontrar, por ejemplo, que el río eh, mucha basura, entonces uno también dice, bueno, otro aprendizaje y otra, cuando se abre al progreso, entre comillas, también se afecta muchísimo, muchísimo El entorno. el ambiente, el medio, entonces son esas cosas, también una cosa muy bonita que encontramos de la que uno aprende mucho es la solidaridad, ¿no? No solamente en el campo, sino también en los sectores urbanos con problemas en la ciudad, hay mucha solidaridad, a pesar de que dibujan otra cosa. Entonces, por Sí. ejemplo, en la cartografía de Pasquilla salió una cosa, es que en medio de la cartografía, la primera que hicimos, porque hicimos dos, ya empezó a hacer frío, eran como las 6 de la tarde, y dijeron, bueno, un momentico, porque aquí hay ruana para todos y sombrero para todos, y sacaron unas ruanas y nos repartieron ruanas para todo el mundo que no se sintiera frío, o sea, unas cosas que uno dice, les llenan a uno el corazón de muchísima, muchísima alegría. Y que eso, uno se imagina, no, en Bogotá ya se acabó esa hermandad, esa solidaridad, pero vea que todavía en sitios como el Verjón y estas veredas todavía se conserva. Venga, tiene frío, Tony, aquí hay una ruana. No tiene dónde quedarse, mire, aquí hay, al menos pase una mala noche, pero puede descansar algo. Hablemos de los requisitos para participar en este proyecto. ¿Cuál de los tres, ahí acaba de ingresar Gabriel, cuál de los tres me va a responder? ¿Cuáles son los requisitos para poder participar, para poderse inscribir estos colectivos o estas organizaciones? A mí me gustaría que don Gabriel dijera cuáles son los requisitos que le hemos puesto para que él sea, por ejemplo, cartógrafo, porque él ahora forma parte del equipo de cartografía Y de ahora la Ciudad. cámara para conocerlo. Gabriel. Sí, muy buenos días. Buenos días para todos. Qué rico estar en esta mesa y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos, ¿cuáles son los requisitos para poder participar en este proyecto La Semilla? Pues a ver, no, nada, simplemente tener un colectivo cultural, estar interesado en hacer parte de este grupo y básicamente tener propuestas para enriquecer la ruralidad. Más que otra cosa es tener una propuesta clave para enriquecer la ruralidad bogotana. Básicamente es eso. Bueno, Juan Diego,
¿cuántos grupos, cuántas organizaciones están ahorita trabajando de la mano para llevar a cabo este proyecto, para sacarlo adelante? Pues digamos que como a nivel de la ejecución, pues es el IDEARTES y su Mondraco, pero a nivel como del alcance, la cartografía ya va mostrando un poco más de 80 colectivos, pero como decía Marcos, ahora esto es un piloto como para arrancar acciones, entonces vamos a tener un laboratorio de trabajo con 10 organizaciones rurales, intentando que sean como de distintas, que no sean todas las de Sumapaz o todas las de Usme o todas las de Santa Fe o Chapinero. Entonces vamos a intentar una diversidad. Entonces, para arrancar, vamos a tener esta cartografía que puede ser, yo creo que, no sé si Marco me corregirá, pueden ser más de 100, 100 colectivos identificados con trabajo rural y unos 10 que van a trabajar en estos laboratorios de intercambio y al final unas muestras como de esto que se dio allí. Yo creo que este es como el abrebocas para empezar a hacer un montón de cosas con estas organizaciones. Entonces, por el momento son esos números, digamos. O sea, hay aproximadamente 100, Marco, 100 organizaciones ya, digamos así, entre comillas, censadas que están acá en esta cartografía dentro de la ruralidad bogotana, que ya están, digamos, metidas en el cuento, en esta luz que se ve al final del túnel después de casi un año de pandemia que llevamos. Sí, habría que de todas maneras hacer un tamiz un poco más profundo porque algunas son muy de borde. Entonces, Sí. por ejemplo, en San Cristóbal y en algunas partes de Usme, incluso también en el norte, en el sector de Torca, algunas organizaciones están muy al borde y aunque son rurales, también son urbanas. Entonces, son organizaciones que tienen su asiento en la parte urbana, pero sus acciones afectan la parte rural, digo, afectan en un sentido amplio, no que lo afecten negativamente, sino que tienen incidencia en. Entonces aún nos falta aplicar un poco más del tamiz. Yo creo que van a resultar entre organizaciones campesinas, organizaciones de proyección campesina e iniciativas individuales que también son válidas muchas veces, unas 70 que vamos a lograr identificar que tengan esa característica y otras unas 30 que se acercan y están en eso que se llama borde, que no es frontera, sino que es como, sí, que están... Una cosa ahí sobre lo que dice Marco que es muy importante es que, como te decía al principio, uno de los reclamos que le hacían al sector cultural y artístico era que como que se matizaba lo rural y realmente dejaban por fuera las organizaciones campesinas y rurales, porque claro, uno puede tener en el centro de Bogotá una huerta campesina, pero entonces quizás eso no es una organización campesina o rural. Entonces todo el tiempo como que la política de acercamiento a lo rural como que se concentraba en prácticas muy urbanas. Entonces, siempre quedaban por fuera los que estaban realmente, digamos, en lo rural de Bogotá. Entonces, en este proyecto queremos sí como responder a esa deuda e irnos a lo que es, entre comillas, realmente rural, pero creo que parte de las discusiones chéveres de los laboratorios va a ser qué es lo rural hoy. Creo que eso va a ser una de las discusiones importantes en los laboratorios. Muy bien. Incentivos. Estas organizaciones que ya están participando, las que están rurales, las mixtas, ¿van a tener algún incentivo económico? ¿Cómo va a ser esa parte? Sí, en este piloto, digamos, también se está buscando, eh, cosa que es un poco difícil, ubicar cómo son los mejores incentivos y cuáles son para poder llevar a cabo, por ejemplo, la cartografía. Es diferente que cuando yo digo en Suba, por ejemplo, en Tibabuyes, vamos a hacer una cartografía, invito a la gente que venga al salón comunal, pues la gente está cerquita. Hacer una cartografía en la vereda Requilina o en Olarte es un poco difícil. Por ejemplo, la primera cartografía de Usme, pues estaban invitadas 9 líderes, de los cuales pudieron llegar 4. Los otros, uno se enfermó y los otros 5 no alcanzaron a llegar por temas de transporte, aunque el proyecto cubría el transporte de las personas que iban a venir. Es decir, no solamente porque la gente ya pone el tiempo, ¿no? Ya pone el tiempo, va a compartir su conocimiento y fuera de eso le toca, una señora en la segunda decía, yo me gasto en la motico que me lleva de aquí hasta la vereda, 20.000 pesos, 10.000 pesos de ida y vuelta. Si eso me toca, un campesino, me toca ponerlo para venir a hacer una cartografía, pues, entonces digamos que lo primero es un apoyo económico para la movilidad de los participantes.
y un bienestar en la reunión, ¿no es cierto? Que se sienta cómodo, que estén los recursos, que haya suficientes materiales para todos. Entonces, digamos que esa parte está. Además de eso, las personas que apoyan el equipo de cartografía tienen un reconocimiento. Por ejemplo, Gabriel, que está aquí, Gabriel, que está aquí, fue el gestor de la primera cartografía de Pasquilla. Él convocó, invitó a los líderes, puso su casa. Entonces, además de un reconocimiento diciéndole, formas parte del equipo de cartografía, que está la certificación, también se le hace un apoyo económico porque él ha empleado tiempo, recursos, comunicaciones a esa labor, ¿cierto? Cosa que muchas veces no se hace. Entonces, dentro de la cartografía, los equipos cartográficos territoriales tienen ese apoyo. En iniciativas, las 10 iniciativas seleccionadas van a recibir un aporte de 1 millón de pesos para que a su iniciativa se la inyecten como ellos quieran, como deseen. Y además van a recibir un apoyo también económico para la participación en un encuentro que viene el 27 de febrero, en donde todas las iniciativas se van a exponer y van a poder estar aquí en la ciudad, en la Plaza de la Concordia, que además es un punto de unión entre lo rural y lo urbano, una plaza que acaban de restaurar, que quedó muy bonita. Algunos le critican el resultado, pero bueno, eso ya se verá. Y para ese encuentro también van a recibir otro apoyo en materiales que necesiten, en transporte, en alimentación, en una cantidad de cosas que se requieren para estar ahí. Aparte, pues, del laboratorio de intercambio, en donde hay organizaciones muy pilas, también hay gente de mucho conocimiento allá en el campo, que sabe gestionar también desde el campo, que sabe los lenguajes campesinos. Entonces, eso es lo otro. Y en el encuentro va a haber cinco grupos artísticos invitados, que van a también tener un pago por su presentación más o menos equiparable al que hace el IDARTES en casi todos los eventos que tiene al parque. Entonces, el promedio que recibe un grupo más o menos de 4 o 5 personas en un festival al parque, digamos, es entre 2 millones, 2 millones, 3 millones. Entonces, ese 2 millones 200 es lo que se le va a pagar a cada grupo campesino que se presente en ese encuentro. Esas son los apoyos económicos que se van a recibir. Bueno, tenemos pues inquietudes. Los incentivos son muy, ahí sí, como dicen los muchachos hoy en día, rebacanos por grupo, porque pues en medio de esta crisis generada por la pandemia, pues un grupo que reciba, que lo contraten para hacer un evento, para hacer una presentación, que reciba 2 milloncitos de pesos, pues eso ya quiere decir, pues madre, ya tenemos al menos para surtir la despensa, ¿sí? Además de esto, ¿esto tiene un límite de grupos inscritos o está abierto a cuántos grupos exactamente, o a cuántos colectivos, a cuántas organizaciones se pueden inscribir en este proyecto? Bien, en este piloto, como yo decía, pues ya las inscripciones se abrieron el 25 de febrero y se cerraron el 25 de enero y se cerraron el 10 de febrero. En cartografía alcanzamos 88 inscripciones, de las cuales más o menos 20 venían del sector urbano, aunque tenían relación la mayoría, como ya lo explicó Juan, con el sector rural. Recibimos 23 inscripciones para iniciativas, de las cuales pues ya adelantamos algunos trámites de selección. De esas van a ser 10 las seleccionadas para el laboratorio y para el encuentro. Y por el lado del encuentro artístico recibimos 22 propuestas también de grupos artísticos. Era natural que se nos presentara gente de la ciudad porque, pues claro, tú lo decías, venimos de una época de pandemia donde la gente también dice, no he trabajado, no me he podido presentar, entonces miran cualquier oportunidad que tengan y se meten, porque pues claro, la cosa no está tan... Entonces, pues detectamos un poco cuáles eran las urbanas, y nos quedaron 19 propuestas de campesinos en las áreas de danza, música, literatura y artes tradicionales, como por ejemplo gastronomía y tejidos. De esas pues ya iniciamos hoy el proceso de selección con el IDARTES, pues para poder escoger las 5 que se van a presentar allí en el... Las 5 finalistas. Exacto. Bueno, aquí hay algo que no habíamos tocado en toda la entrevista, y es el tema de los tejidos.
En eso se van a tener en cuenta que los que tengan, por ejemplo, los telares tradicionales en madera, que jale acá, de pedal acá, para que quede el tejido como debe ser el famoso telar de tejer las cobijas y las ruanas, o eso tiene algún otro tipo de condiciones para ellos participar. Pues las condiciones, digamos que son las mismas en general, ¿cierto? Que el grupo de música, que el grupo de danza, que el colectivo de tejidos represente y recupere memorias o las mantenga vigentes, o sea, no importa si es telar, no importa si es crochet, no importa si es dos agujas. Por ejemplo, en Musme me decían, nosotros podemos llevar una hilandera que es una maravilla cogiendo la lana y hilándola, es decir, eso es un conocimiento y es por la apuesta que tenemos, o sea, la recuperación de esas memorias. Claro, esas memorias hoy en día viven al lado de otras realidades, no es que entonces todos tengamos que volvernos 100 años a hilar la lana, porque vemos que también hay fibras sintéticas que nos sirven para otras cosas también, pero es cómo convivimos con y cómo no dejamos que esos conocimientos se pierdan porque están vigentes, porque son útiles, porque son parte de lo que la humanidad ha descubierto. Entonces, digamos que más que si es de este tipo de aquel, es que el colectivo que nos presente esa propuesta sea colectivo y recupere y mantenga y dinamice ese conocimiento también. Es un poco Algo, ese. Juan Diego. algo sobre eso que para nosotros es muy importante en los laboratorios y sobre todo en la reactivación, que ahora hablabas de eso, que necesitamos también reactivar el sector cultural y artístico, dada la pandemia. Es que una cosa que hemos ido aprendiendo en las mesas de reactivación que hemos estado haciendo con el sector es que las alianzas, digamos, ¿cómo llamarlas? Improbables, son necesarias ahora. O sea, como que los sectores artísticos siempre han trabajado y culturales muy separados. Por un lado los de agricultura urbana, por un lado los de música, por otro lado los de, no sé, de plástica. Entonces empezar como a cruzar librerías con música, tejidos tradicionales con hip hop o con música también, con pintura, es parte de la apuesta de reactivación y de los laboratorios que estamos pensando en lo rural. Esos cruces improbables o que antes no existían entre prácticas artísticas y culturales. Le hacía la pregunta, Marco, acerca de los tejidos, porque el año pasado, entre octubre y noviembre, tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido por un sector que tradicionalmente ha existido los famosos tejidos artesanales, las hilanderas con el tortero y el uso de madera. Y hablábamos con una persona y decía, no, es que acá de 60 telares que habían, quedan apenas 6. Entonces, cuando Marco nos informaba de los tejidos acá, el miércoles todavía existen telares en madera, el telar que donde la señora, el señor se sienta y pedalea y jale acá y mande la trama del tejido y apriete y saquen ruanas, cobijas. Hombre, eso es bueno recuperarlo y qué bien que instituciones como el IDARTES, como la Secretaría de Cultura y como estas clases de convocatorias estén teniendo en cuenta este tipo de tejidos. ¿Con qué más anécdotas se han encontrado durante toda la cartografía que han realizado para este proyecto Las Semillas? Pues encontramos, por ejemplo, una organización de mujeres en Sumapaz. Lastimosamente, por ejemplo, ellas no supieron contar, que es una cosa que tal vez sí vamos a compartir con ellas, porque hay otras organizaciones que sí saben contar. Decía una vez conversando con Velosa, que no solamente es poner el huevo, sino cacarearlo, ¿no? O sea, que la gente se entere que está. Ellas tienen un proyecto muy bonito de recuperación de memoria a través de la gastronomía con productos tradicionales de Sumapaz, pero encontraron un horno muy viejo, no saben cuántos años tiene, y unas recetas de un pan, digamos, supamaceño, y quieren recuperar eso, pues para eso quieren reconstruir el horno. Desafortunadamente, por ejemplo, el proyecto no contaban eso, contaron fue lo de los otros productos y no contaron que quieren hacerle una reconstrucción al horno, ¿cómo se llama esto? Una restauración al horno, ponerlo a funcionar y hacer otros, ¿cierto? Para también hacer un proyecto productivo acerca de elaboración de pan y de amasijos. Entonces, por ejemplo, esto es muy bonito. Sin embargo, digo, ellas no nos supieron contar ese proyecto
el impacto que tendría y todas esas cosas, porque las artes, en este caso, sí estamos hablando de arte y cultura, y que en el campo todavía siguen muy relacionadas. Lo que sería, Juan, de la fragmentación de las artes en las urbes es así, ¿no? Entonces, tradicionalmente un museo es para poner cuadros de esculturas, no más, o cosas históricas, pero allá no pasan muchas cosas de música, no pasan muchas cosas de teatro, es raro que pase. Entonces se trata como en los últimos años, y Artes y también otras organizaciones han intentado que volvamos a esas experiencias colectivas e integradoras de artes que tienen que ver con toda la vida. Digamos, una ocasión que sí tenemos como sumum es que el arte debe ser, como diría Gramsci, un arte orgánico. El artista debe ser parte de una comunidad. Y en el campo eso es muy evidente, es mucho más evidente que en la ciudad. En la ciudad hemos llegado algunas veces a una exageración del artista como un iluminado que está por allá en la estratosfera, y en el campo, no, en el campo el artista es campesino y sabe sembrar, sabe echar versos, las señoras, casi todas, y algunos señores también saben tejer, saben bailar. Es una cosa maravillosa. Por ejemplo, cuando fuimos a Pasquilla, pues parte de la medicina, esa fue una frase muy bonita ahí en el grupo Don Gabriel, es la danza. La danza, una anécdota que nos contaron de que cuando bailaban, uno de ellos había tenido como un accidente, entonces cuando bailaba ya no le dolía la pata, dijo así, cuando yo bailo ya no me duele la pata. Es decir, otras cosas que uno ve ahí, que se junta el arte con muchas otras. Muchas más cosas. Y el Exacto. artista en el campo, está uno trabajando, arreglando el cultivo y resultó con una copla, le responde el otro y como que se hace más amena la jornada, se hace más amena la faena del trabajo. ¿Cómo va a ser el cierre de todo este proyecto, Juan Diego y Marco? ¿Cómo va a ser ese cierre? ¿Dónde lo van a realizar? ¿Cómo se van a presentar los artistas? Pues ya es de sobra saber que los protocolos de bioseguridad se tienen que tener en cuenta. ¿Cómo va a ser ese cierre final de todo este evento, como para decir, tenemos artistas campesinos que también los vamos a apoyar desde Ideartes, desde la Secretaría de Cultura en la ruralidad bogotana? Pues, yo espero, si quieres Marcos habla del evento, pero yo espero que el cierre para mí sea una apertura, como te decía al principio, que el cierre es el inicio de una red de trabajo con las comunidades rurales en prácticas artísticas y culturales. Entonces, de corazón, porque en la línea de sostenibilidad tenemos, digamos que es como la línea que tiene más trabajo con el tema de arte comunitario, pues llamarlo de algún modo. Entonces, yo espero que con esta cartografía podamos arrancar un montón de proyectos más, porque en esta línea estamos trabajando como con otros proyectos de formación, de articulación, de circulación. Entonces, empezar a traer a esos colectivos, a estos 70 que nos decía Marco, a estos proyectos, me parece una forma de acompañar estos fortalecimientos y este trabajo, pues por todo lo que queda del cuatrenio, y ojalá que siga ocurriendo, pues porque para nosotros la sostenibilidad es una cosa continua, no una cosa de un proyecto. Marco. Sí, completamente de acuerdo con Juan, o sea, es más que un cierre, es un comienzo, este proyecto, como decía, es un proyecto piloto, y es muy importante no pensar lo que se cerró, sino que se abrió y lo que sigue, digamos, entonces la parte de muestra más que de final se hará el 27 de febrero, en la Plaza de la Concordia, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Allí tendremos las 10 iniciativas que están en el laboratorio. Obviamente el laboratorio continuará, solamente la muestra de los que están allí. La cartografía continúa. Hemos encontrado que ha sido difícil convocar a sesiones, pues por la topografía que tiene el campo bogotano. Entonces, digamos, nos tocó ampliar un poco ese concepto de cartografía clásica y inventarnos unas cartografías híbridas también, donde está la entrevista a pequeños grupos, incluso a personas individuales, porque no llegó ese día a ser líder, pero es muy importante que esa organización quede en la cartografía. Y no podemos decir, no, como no fue la sesión, chao, sino que nos toca ir a tomar esa información. Pero digamos, el ejercicio continúa. Esa muestra, ese encuentro, pero se llama encuentro, el encuentro va a ser el 27. Queremos que las mismas iniciativas nos digan cómo lo quieren hacer.
Es decir, puede ser que ellos nos planteen el esquema tradicional, tarima, público y esas cosas, pero también les estamos diciendo, pensemos cómo mostrar el campo en la ciudad. O sea, que un pedacito de su vereda pase para acá y puede que no sea una tarima, puede que sea otra cosa, que sea un recorrido en la plaza, que escucharlos mucho a ellos para saber cómo va a ser ese evento realmente. Claro, hay unos espacios que se han pensado, espacios centrales, porque también en las artes campesinas tienen algunos encuentros con las artes tradicionales. Por ejemplo, los grupos de danza que se nos han presentado a convocatoria son muy buenos. Tanto los de USME como los de Ciudad Bolívar son grupos que nada tienen que envidiar a otros grupos de la urbe. Entonces, allí habría algo muy convencional en donde no hay una tarima, pero sí hay un espacio en donde ellos hacen su espectáculo, digamos, para eso en caso de que lleguemos a tener los grupos de danza de los campesinos. También los grupos de música estamos mirando, bueno, hay recorrido, hay tarima central, hay serenata, ¿qué tipo de evento hay ahí? Lo que sí vamos a encontrarnos todos dentro de ese espacio tan bonito que quedó, que es la Plaza de la Concordia, con varios espacios. Por supuesto, esa es otra cosa que nos obliga también el momento por el que pasamos, no va a haber un espacio central pues debido al tema de pandemia, sino que vamos a estar distribuidos tal vez con muestras alternas, también algunas unas después de las otras que no sean al mismo tiempo y que la gente pueda rotar. Ese día la plaza va a estar abierta también, entonces es también todo un reto de que no se convierta digamos, campesinos al parque, ¿cierto? Sino que el mismo campesino nos diga qué es lo que quiere, qué es lo que se quiere. Como, esto es muy bonito y hemos estado asustados en Zoom porque decimos, bueno, ¿y cómo es esto? Esto es completamente nuevo también para nosotros. O sea, pues madre, es que nosotros hicimos, por ejemplo, Carnaval de Niñas y Niños. Pero en 2007, 2009, y eso era, digamos, sencillo, pues es poner la tarima en el Parque Nacional, invitar a los niños, traer a los niños de los colegios, traer los buses, no sé qué, poner allá los grupos nacionales. Esto no es así porque pues caeríamos en un fatal error que es pues precisamente preguntarle a la ruralidad cómo vamos a hacer el encuentro de ruralidad en lo urbano. Nos toca este año, ojalá los próximos eventos sean allá en la ruralidad. Nosotros pensamos circuitos, ¿no? Que haya recorridos desde Torca hasta Sumapaz, o en fin, o sea, pero también que ellos nos vayan orientando cómo es el tema, cómo es ese tema. Lo que sí sabemos es que queremos un encuentro enriquecido, limitado por esta condición que nos acompaña, pero en donde haya sobre todo eso que dijo Juan, encuentro. Va a ser transmitido por plataformas, pues para que la ciudad se entere. Entonces, queremos sobre todo eso, como su nombre lo dice, un encuentro y que sea el inicio de un trabajo colectivo. Muy importante, y bien importante lo que dice Marco, la danza, mirar cómo que no se haya la tarima tradicional, porque los grupos de danza de campesinos, en el muy buen sentido de la palabra, porque Velosa decía en una ocasión que el armadillo rascándose la cabeza con un alambre decía claramente que si no fuera por el campesino en la ciudad se aguantaría hambre. Y ese encuentro de danza, el grupo de danza campesino siempre lleva que el alfondoque, que el dulcecito, y quieren estar bailando, danzando y acercándose, tener como ese acercamiento con el público, ese cara a cara con el público, acercándose y darle un detallito, mire, le traje un alfondoque, vengo de tal parte con la copla acompañado, tome, quiere un alfondoque, quiere un bocadillo, ¿qué quiere? Eso es muy importante para muchos grupos de danza campesina que pues no han tenido la oportunidad de presentarse ante un público exigente como es el público bogotano, mucho menos en una plaza como la Plaza de la Concordia, que es una plaza tradicional en Bogotá. La parte de la literatura, ¿cuántos escritores, cuántos compositores, cuántos poetas encontraron en esta cartografía? Permíteme, yo quisiera invitar a don Gabriel a que contara la experiencia del grupo de danza que él tiene, porque por ejemplo ellos siendo un grupo de la vereda Pasquilla Campesino, ha representado a Colombia en el extranjero. Me gustaría que él nos narrara, si tú me permites, Claro, en claro, sus propias palabras eso.
Antes de que Gabriel entre, Juan Diego, Marco, Gabriel, nosotros tenemos tres bases fundamentales en la emisora, que es ambiente, arte y cultura. Por eso cuando hablamos, no sé si fue con Gabriel o cuál fue que me contactó vía WhatsApp, a mí se me hizo importante, abramos la puerta y los micrófonos están abiertos. De hecho, yo les dejo la invitación abierta para que cuando todo esto, entre comillas, finalice, nos podamos volver a reunir, si es por este medio, de forma presencial, si así lo pudiéramos hacer, y poder dialogar y hacer ese resumen, ese análisis final de todo este proyecto, que en lugar de dejar una puerta cerrada, se dejan puertas, ventanas abiertas para esos encuentros, y que ojalá no sea el primero ni el último, sino que tengamos la oportunidad de muchos más. Ahora sí, Gabriel, cuéntenos esa experiencia con tu grupo de danza. A ver, pues esto sucedió en el año 2016, en inicios del año, pues digamos que nos supimos de una convocatoria que había para viajar al Perú, por intermedio de una persona que pues, conocida acá de la zona de la región, y comenzamos a hacer como pues, a darnos la idea de ver si de pronto podíamos ir. Nos llevamos la documentación que ellos necesitaban, requerían, y pues ellos nos hicieron la invitación formal para que hiciéramos parte de las presentaciones y de todo lo que el trabajo que ellos hacen allá. Es un festival que es Lima, Perú, muy importante ya en este. Nos dimos a la tarea y afortunadamente se nos dio. Fuimos 16 campesinos y campesinas de la ruralidad de Ciudad Bolívar a representar, por un lado, el área rural de Bogotá, por otro lado, Bogotá y obviamente a nuestro país. Y créame que fue una experiencia pues que jamás se me olvidará. Yo lloré, la verdad, literal, lloré cuando nos presentaron, porque es un sueño que es hecho realidad, o sea, y que fue, digamos que con nuestras propias, lo hicimos con por nuestras propias manos, no fue que nos ayudó el Estado, sino fue por iniciativa nuestra. Y el estar allá, los 16 campesinos y campesinas, conociendo una cultura tan rica, pues es una experiencia inolvidable. Montar en el avión cuando la mayor parte pues, jamás se nos olvidará. Partió el grupo, digamos que el antes y el después, y eso ayudó muchísimo a que se fortaleciera aún más el grupo. De hecho, con proyectos como este, como el de La Semilla, me ayudan muchísimo para poderse fortalecer los grupos y los colectivos. Y en Perú fue una experiencia que jamás se nos olvidará, algo que jamás nos pueden quitar, y que pues digamos que es algo muy rico de representar nuestro país. Muy bien, Gabriel. Ya para finalizar, ¿cuál sería el mensaje de Juan Diego, de Marco y de Gabriel para toda la comunidad, para los grupos artísticos? Que ya por lo menos se ve una luz al final del túnel en medio de toda esta crisis que hemos tenido que vivir entre el 2020 y 2021. Yo lo que hablo desde la línea de sostenibilidad y de IDARTES es que queremos como abrir más espacios de intercambio, de conocimiento, de trabajo conjunto, de aprender conjunto. El IDARTES como un actor que se pueda sentar más ahí en estas mesas de pensar otras formas también de fomento. Sabemos que las becas son un sistema poco que está agotado, pero son necesarias también. Entonces queremos con estos proyectos empezar a aprender otras cosas de fomento y a trabajar conjunto con un montón de actores diversos. Lo que les decía, sobre todo en clave de sostenibilidad ampliada, no solo económica, que es la más importante ahora por la pandemia, pero una sostenibilidad que nos pueda, como, no sé, que nos vuelva un poco, que no sea un proyecto de un cuatrenio o de un año, sino que los colectivos puedan durar un poco más. Y creo que ahí las redes y los circuitos pueden ser la clave. Y es que las redes suele ser como una metáfora que se usa para todo, pero si podemos crear unos circuitos realmente que tengan una consistencia en el tiempo, quizás estos colectivos puedan tener una vida más larga y un trabajo más amplio en las comunidades. Marco.
Abre el micrófono, por favor. Gracias. Sí. La invitación es a continuar los trabajos que tenemos con esta perspectiva amplia de lo que debe ser el trabajo conjunto. Es decir, el reconocimiento más que de frontera, lo he dicho varias veces aquí, una palabra de borde, ¿no? Que permite que pasen unas cosas hacia otras. Por ejemplo, salir a la ruralidad de Ciudad Bolívar es muy bonito porque uno pues coge por las quintas, se va subiendo, y de pronto llegó a Mochuelo Bajo que uno no supo en qué momento es que pasó de la ciudad al campo. O sea, no hay aquí empieza el campo y ya todo es verde aquí para allá, ¿no? O sea, digamos, la cosa va cambiando y no dice en qué punto fue exactamente que cambió, no se sabe, porque no hay esa frontera, no es un muro como el que muchos pretenden hacer entre campo y ciudad. Lo mismo cuando no va a haber jones. Tenemos unos paisajes diversos, muy diversos en la ruralidad de Bogotá. O sea, no es lo mismo Torca o Chorrillos, allá en Suba precisamente, que entrar a Usme también por la parte rural. Entonces, es como abrirse un poco, quitarse esos estereotipos que se tienen de campesino, de que uno tiene la palabra campesino asociada con atraso, y eso no es así, más bien con abandono. Con abandono, esa sería la palabra más que atraso, porque es que el sector rural casi siempre ha estado abandonado. Y campesinos hay por ejemplo, en este momento yo llamaría que muchos campesinos en el Pacífico colombiano están más que abandonados, casi que condenados, ¿sí? Y ellos también son campesinos. Lo que pasa es que son pescadores o son otro tipo de campesinos también, pero están en el campo. O sea, el campo no solamente lo andino, sino también otras cosas. Incluso en Bogotá se dan fenómenos de hibridación interesantes. En Comunero recibimos una propuesta de unos chicos de hip hop que están trabajando con víctimas que llegan a invadir la parte rural, y entonces ahí se da una cosa muy interesante entre urbe y campo y gente que viene como víctima desplazada. Entonces, claro, son fenómenos que el IDARTES no alcanza a tener el impacto, porque se necesitan de lo que Juan también dijo, integración, ¿no? En Torca hemos detectado que el motor cultural de Torca es el colegio. Ahí tocaría hacer una articulación con Secretaría de Educación, porque son unos profesores súper comprometidos con su comunidad, porque están irradiando una cantidad de cosas muy interesantes. Entonces, es como abrir ese esquema que tenemos de campesino, de trabajo en el campo, que desde luego hay algunas cosas que sí son, pero otras que son maravillosas. Estar como atentos a aprender de todo eso. Ok, Gabriel. Pues a ver, no, pues creo que es la primera vez que se está trabajando en un tipo de proyectos como este, digamos que a nivel cultural. Y lo que decía Marcos tiene toda la razón. El campesino, especialmente a nivel cultural, está muy abandonado. Estamos en medio de la nada. Pero digamos que esto es un primer paso y pues ya se está dando, gracias a Dios. Se está creando un tejido social porque pues nosotros, a pesar de que somos campesinos, no nos conocemos, por ejemplo, y muy vecinos entre colectivos de la ruralidad de Usme con la ruralidad de Ciudad Bolívar, que estamos acá nomás. Nosotros podemos pasar inclusive todos los días por allí, pero desafortunadamente no nos conocemos. Entonces se está creando un tejido social, y pues ojalá esto se siga enriqueciendo pues para, valga la redundancia, enriquecer aún más la cultura campesina, que es muy rica y que pues tiene muchas cosas por mostrar. Aquí hay muchas cosas por hacer, no solamente también a nivel cultural, a nivel productivo, a nivel de muchas cosas. Como yo le decía alguna vez a un político, nosotros no necesitamos que vengan y nos den plata o nos apoyen económicamente con canastas o con cosas de este estilo. No, nosotros lo que necesitamos es que nos apoyen para, para tener herramientas para podernos fortalecer como campesinos y campesinas y así poder hacer país. Esa es básicamente la reflexión que yo doy. Bueno, Juan Diego, Marco, Gabriel, les agradecemos el tiempo y sobre todo de tener en cuenta los medios comunitarios
y alternativos de comunicación para transmitir esta clase de información a la comunidad. Les agradezco el tiempo que han sacado para estar en Ambientarte Radio, en el programa Bajo la Lupa, y pues como le decimos a todos nuestros invitados, esperamos que no sean la primera y la última vez, sino que sea el abrebocas de muchas oportunidades para que podamos reunirnos y charlar, hablar de cultura, de reactivación económica para la parte cultural, de ver qué están haciendo las instituciones distritales por las organizaciones culturales y artísticas. Muchas gracias y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Reiterar la invitación también al 27, que nos acompañen, si nos pueden acompañar en la Plaza de la Concordia, si sea un ratico, maravilloso. Si nos dicen qué condiciones necesitan también para que puedan estar, maravilloso también para que esto se difunda un poco más. Claro que sí, por interno estaremos dialogando acerca de eso, Marco. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan Diego, Marco, Gabriel. Muchas gracias. Bueno, estábamos conociendo un nuevo proyecto de cultura, reactivación económica para la parte cultural, artística, de integración. Hay una puerta abierta para seguir haciendo esos encuentros y hasta este punto y hora les acompañó Jorge Aníbal Correa Segura en el programa Bajo la Lupa de Ambientarte Radio. Dios los guarde, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao. Chao.